oyentes de DLV Radio, ¿cómo estáis? Yo aquí os he extrañado muchísimo porque nos hemos atrasado un día porque hemos tenido problemas de salud, algunos de los del equipo, pero ya está bueno y recuperado, y desde aquí le damos la cordial bienvenida otra vez a las ondas. Esto es En la Escola con Nuria, yo soy Nuria, estamos en DLV Radio y empezamos. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas. Pues no hay nada más bueno que nos dé la vida que las cosas que nos da el campo, las cosas que nos da la tierra, el aceite, los tomates, los cereales, yo qué sé, todo lo que nos da el campo. Pero el campo, como sabéis todas y todos, el campo está en pie de guerra, porque con toda la razón del mundo ha llegado un momento en el que ya no pueden más, porque están produciendo y vendiendo a menos coste, o sea, a sobrecoste, o sea, están invirtiéndole más para producir que lo que está en el precio de venta, y todo esto se debe, entre otras muchas razones, a los intermediarios, a la política agraria común de Europa que no está bien gestionada y a un montón de historias. El caso es que esta noticia, que no es de esta semana, aunque esta semana siguen habiendo movilizaciones y los agricultores y los ganaderos se están siguiendo movilizando, pero se ve que a la prensa esta semana ya no le importa. La semana pasada sí fue noticia de cabecera y de hecho el día 5, bueno, la semana del 5, el día 4, el día 3, que fue cuando fueron las grandes movilizaciones, incluso movilizaciones bastante duras en Badajoz, en Don Benito, donde se saldaron con una veintena de heridos, el gobierno se tuvo que movilizar y envió al ministro Planas, al ministro de Agricultura, a reunirse con los representantes del campo. Los presidentes autonómicos también advirtieron de que el campo se está gestando una revuelta que puede ser el embrión de un movimiento como el de los chalecos amarillos que surgió en Francia hace ya casi 2 años, a raíz del incremento del precio de los combustibles que actuó como un detonante de la gran protesta social. Los bajos precios de las producciones agrícolas ganaderas son el motor de la protesta en España, y esto Sánchez lo ve como que puede ser su grano en el culo. ¿Cuál es la situación? Pues la que decimos, tanto los ganaderos como los agricultores se están organizando en toda España. Y según el ministro que vino después de reunirse con ellos, le transmitió al presidente, según la noticia de La Vanguardia, que la situación era extremadamente grave. Según el propio ministro Planas y según esta noticia de La Vanguardia, se puso manos a la obra de inmediato, pero también la vicepresidenta Teresa Rivera, que acudió la semana pasada a León, otro de los focos de la alarma ante el fin del carbón, donde la UGT alerta de un posible estallido social. El presidente, a su vez, prepara una visita a Mérida para reunirse con Guillermo Fernández Vara dentro de la ronda prevista con todos los presidentes autonómicos. Y si no hay medidas, Extremadura va a estallar, advierten desde el PSOE, y en Andalucía, y en Castilla-La Mancha, y en León, y en Asturias. Planas se apresuró ya, y el pasado lunes, la semana pasada, ya reunió a la mesa de diálogo con las organizaciones agrarias, como decimos, y el día 4 presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre la situación para dar respuesta a las movilizaciones. Los agricultores están jugando el pan, los ganaderos también, así que como ustedes comprenderán, tienen poco que perder cuando ahora mismo lo dan todo por perdido. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, aseguró desde la Moncloa que para el gobierno el campo y su gente es una prioridad. Estos sectores reclaman respeto y comprensión y, según el gobierno, sus reivindicaciones son justas, evidentemente que son justas. Por lo pronto, el ministro Planas no reclamó a las organizaciones y sindicatos agrarios que frenen las movilizaciones, pues no las van a frenar, que consideró absolutamente legítimas en un gesto que fue bien recibido. Ahora el gobierno se propone lanzar una batería de medidas que apaguen y ayuden a apaciguar el incendio en ciernes en la España rural. Nosotros, como siempre, pues nos vamos a donde está la noticia, y esta semana nos hemos ido al campo. Benditos nosotros que hemos podido ir al campo, concretamente al olivar, y concretamente al olivar granadino, y más concretamente nos hemos ido al pueblo de Isnayoz, y ya del codo concretamente nos hemos ido a hablar con Francisco Ramos, que es el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Isnayoz,
Isnayoz es un pueblo de los Montes de Granada que tiene un aceite fantástico que se llama Iznaoliva, al que recomiendo a todo el mundo que lo busque y lo consuma porque es de verdad una maravilla. Nos hemos ido a hablar con él como representante de pues de esos pequeños agricultores que se juntan en cooperativas normalmente que tienen que ver con las demarcaciones de comarcales o municipales o provinciales, que no son grandes terratenientes, pero que son los que más sufren esta crisis que hay en el campo. Y como nos gusta oírlo de primera mano, aquí os dejo la entrevista con Francisco Ramos. Bueno, pues hoy en la escuela con Nuria en DLV Radio nos hemos ido, pues como siempre, a donde está la noticia, porque a nosotros nos gusta hablar con los protagonistas de la noticia. Nos hemos ido al campo andaluz, que como todo el campo español, como todo el sector agrario, como todo el sector de la ganadería, están en protesta y están en pie de lucha porque están hartos de fabricar, de cosechar, de poner sus cosechas, su trabajo y sus productos más bajos del precio de coste, y eso no puede ser. Entonces ya han dicho basta, ya han dicho se acabó, y han salido a la calle a protestar por lo que es una situación completamente injusta. Y como digo, nos hemos ido a hablar con uno de los protagonistas, que es un presidente de una cooperativa de un pueblo de Granada que se llama Isnayoz, que es la cooperativa de Nuestra Señora de los Remedios, que es Francisco Ramos, y que cuya marca comercial, y todo el mundo se la apunte porque de los mejores aceites del mundo, es Iznaoliva. Francisco Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros siempre, porque aquí una tiene raíces granadinas, entonces claro, pues ¿dónde va a ir a preguntar? Pues al campo de su pueblo, evidentemente. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación actual? ¿Por qué habéis salido al campo? ¿Por qué habéis salido ahora? Yo sé, aquí hemos comentado en este programa que, por ejemplo, en la cosecha de la aceituna este año hay un precio bajísimo, que no se cubren costes, pero creo que se han acumulado otras cosas. Entonces, cuéntanos un poco qué ha sido la chispa que ha dicho que todo el sector agrario salga a la calle y diga que ya está bien. Bueno, pues una de nuestras principales reivindicaciones parte de la necesidad de los precios justos, porque estamos ahora mismo, los agricultores, basamos nuestras protestas en los bajos precios que está sufriendo el sector, lo que nos lleva en muchas ocasiones a que no se cubren los costes de producción que llevan aparejados. Por lo tanto, el sector de la agricultura, que es un eje principal y motor económico de nuestros pueblos y comarcas, eminentemente olivarera. El olivar tradicional, por supuesto, se ve muy afectado, es insostenible, y es el olivar que de alguna forma fija población al territorio y da trabajo a las personas que viven en el mismo. Por lo tanto que hemos estado hablando de la España vaciada, y todo el otro, pues aquí tienen una oportunidad de echarnos una mano. Claro, porque yo quiero que dejemos claro, porque la gente lo sepa, porque la gente de la ciudad no tiene ni idea de lo que pasa en el campo, ¿no? Que no estamos hablando de grandes terratenientes, sino que, por ejemplo, en el campo andaluz, las cosechas de olivos son de propietarios pequeños, medianos, que contratan a peones para las temporadas, que son los que mantienen la economía local, y que luego ese aceite se hace en cooperativas de todos los agricultores, que no son grandísimas, que parece que cuando hablan en la tele que todos los olivos son de la Casa de Alba o de las grandes marcas y tal, ¿no? ¿Cómo funciona el tema del sector olivarero en Andalucía, sobre todo? Efectivamente, aquí hay personas que tienen grandes extensiones y ya vemos gente pues que no tienen tanto. Incluso algunos son hasta para el consumo propio, lo que se produce, que vienen heredados de abuelos, de padres a hijos. Y bueno, pero es un olivar que los precios que tenemos y lo que tenemos pues va a ser difícil de llevarlo. También está menos mecanizado y menos organizado. Y este es el olivar que pedimos que la nueva más, porque no tiene pues los precios que esto de alguna forma en la cadena de valor o en la cadena alimentaria o lo que sea, se ponga en norma o lo que sea, que se controle por las administraciones de forma que no se venda a pérdida y que bueno, que de alguna forma podamos seguir viviendo los agricultores de lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y bueno, toda la vida. Claro, porque 2000 y pico años. Claro, no, porque además hablan del aceite de oliva como la base de toda nuestra cocina, como el oro líquido, y a mí, yo voy al súper y no me bajan el precio del aceite. ¿Cómo ha bajado el precio del aceite? La producción, ¿dónde está realmente el problema? ¿Quién se está llevando los dineros de las producciones de aceite? Porque el aceite ese de Arbequina, el premium ese que hacéis vosotros también, ese no baja. Entonces, ¿quién se está llevando el dinero? Pues también es un sector que tradicionalmente debe de determinarlo, existe algo de especulación entre unas cosas y otras, y la verdad que también es que estamos creciendo mucho en producción a nivel global, no en las explotaciones propias. Por los olivares que hay, ahora mismo es súper intensivo y pues con unos costes bastante inferiores a los nuestros, y además produce más, y
claro, y no estamos competitivos con ellos, pero ese olivar no genera el empleo ni fija población al territorio, la gente que es tradicional, que debemos. Esperemos que en la nueva paz, porque también nos eche una mano a estos olivares. Claro. Tú nombras la PAC. ¿Qué parte de culpa y qué parte de solución tiene Europa en toda esta historia de la política agraria y ganadera? Bueno, Europa se creó, como todos sabemos, principalmente para el tema agrícola, y ahora pues se han ido los del Brexit, ha entrado más gente, y además desde el presupuesto vamos a dar lo que deberían de mantenerlo, subirlo, pero va a ser complicado. Si no hay presupuesto, pues las cosas lo suficiente, pues no se hace lo que se debe de hacer, y es ayudar a estas explotaciones, que son las que yo creo que debemos de ayudar, ¿entiendes? A los de escalero para ayudar a hacerlo. Y bueno, ahora me voy a centrar un poco en las protestas. ¿Habéis salido a la calle? ¿Os sentaron en una mesa de negociación? ¿Cuál es vuestro calendario? ¿Qué tenéis previsto hacer si no os hacen caso? ¿Cómo tenéis planteado seguir con vuestras movilizaciones? Bueno, de momento que está la mesa de negociación, que bueno, yo no estoy, pero bueno, están los representantes nuestros, está FAJA, COA, UPA y Cooperativa Agroalimentaria, y el calendario, que parece que hay una voluntad, por lo menos se manifiesta, después ya veremos haberlo hecho por parte de la administración, a ver, llegar a acuerdos y hacer cosas, pero los calendarios ya se han comenzado, y comencemos, bueno, en la provincia de Jaén, el día 30, hemos lanzado la provincia, y ahora ha habido el 13 y el 14 en Málaga y en Córdoba, y ahora el 19 nos toca ir a Granada. Entonces vamos a estar ahí en Granada con nuestro calendario, y pues obviamente pues ya iremos viendo a ver lo que nos indican nuestras organizaciones agrarias, porque no son ellos los que llevan marcar el ritmo. Pues Francisco Ramón, muchísimas gracias. Yo desde aquí le quiero recomendar a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentas que, por el amor de Dios, si no habéis probado el aceite de Ignayo en una tostada por la mañana, no habéis probado un manjar de los dioses. Ignaoliva, de verdad, o sea, mirad, buscarlo, de verdad, que el aceite de la provincia de Granada es fantástico, de todas, pero la de aquí además está hecha con mucho amor. Francisco Ramón, muchísimas gracias por estar en la Escuela con Nuria. Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the light that I recognize? But I won't cry for you. Pues la semana pasada recibimos la visita de Philip Alston. Philip Alston es un relator de la ONU y vino a visitar España a ver cómo vivíamos por aquí. Y la conclusión ha sido totalmente devastadora. Cito palabras textuales de Philip Alston. He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados. El único aspecto positivo que encuentra en nuestro país es el compromiso del nuevo gobierno con la justicia social. Según el informe que ha elaborado Philip Alston después de su visita a España le está fallando por completo a buena parte de la sociedad. Estamos recogiendo una noticia del propio diario de la ONU. Como decíamos, según la ONU, según el relator, el Estado le está fallando a una gran buena parte de la sociedad, eso lo sabemos todos, sobre todo aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea. Especialmente, dijo el relator, que es el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. ¿Quién son los grandes beneficiarios según él? Los beneficiarios son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios que son cada vez más altos, pagan menos impuestos que antes de la recesión del 2008.
Philip Alston, como decimos, llegó a esta conclusión tras concluir este viernes su visita oficial al país, que comenzó el 27 de enero, o sea, una semanita más o menos, y tras la cual le queda claro que hay dos Españas muy diferentes. Una, la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso y próspero, y otra, la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con un porcentaje inusual de población que vive al límite y tiene dificultades para sobrevivir. Según las cifras del informe, en 2018, atentos, el 26,1% de la población de España y el 29,5% de los niños se encontraban en un riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% de la población sufrió privación material severa, es decir, hambre, falta de suministros, falta de ropa, lo mismito que en el tercer mundo. La tasa de desempleo, que ya hablamos de ella la otra vez, que la que dicen es mucho más baja que la que es, pero según la tasa oficial es del casi 14%, que es más del doble de la media que lo que presenta la Unión Europea, y es el doble de ese 14%, el 30% para los menores de 25 años. Según un experto en derechos humanos, los niveles de pobreza de España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar, dice, el hecho de que entre el 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Ya sabemos que la crisis ha sido el gran negocio para muchos. Al mismo tiempo, el Estado español, según él, optó por recaudar un 5% menos de impuestos que cualquier otro gobierno europeo, y eso significa, por supuesto, que tiene menos dinero para gastar en protección social. A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando muchos apuros, según Alston. El experto en derechos humanos añadió que la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con los servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después del 2018 y jamás se han vuelto a restaurar. Una de las cuestiones que más ha sorprendido al relator es la ignorancia de los españoles acerca de la situación de nuestro propio país, y esto es cierto, y los españoles tenemos la costumbre de no mirar más allá de un palmo en longitudinal derecho más allá de nuestra nariz, vaya que nos encontremos algo que no nos gusta. Según Alston, España debería mirarse cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de los españoles, ni lo que muchos responsables de fórmulas políticas tenían planteado. Explica, antes de enumerar los problemas, que son una pobreza generalizada, un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas en la pobreza. Esto es muy, muy importante, porque aquí estamos hartos de decir que el sistema de dar paguitas y dinero no funciona, el sistema de caridad no funciona, el sistema asistencial no funciona, tiene que haber un sistema de cooperación, de emprendeduría, no un sistema de tener a la gente ahí viviendo en la miseria. Un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, y ahora con el PIN parental un poquito más. Un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres. Y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes de la administración que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas. Esto es cierto, totalmente real. Hay sitios donde se va a pedir ayuda directamente, aunque sea del banco de alimentos, pero si no rellenas el formulario y tardas 3 semanas en hacer el recorrido, no te dan ni un paquete de arroz. Y eso es así, y hay que arreglarlo ya. El experto independiente ha observado que los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza y los derechos sociales rara vez se toman en serio. Bueno, pues a lo mejor tiene que venir uno de la ONU a decir lo que todo el mundo sabemos, lo desde que aquí hemos dicho 50 millones de veces y lo que cada semana intentamos sacar a relucir, hablando con la gente que entrevistamos, poniendo el foco en los sitios donde realmente hay un problema social. Pues tiene que venir alguien de la ONU a decirlo, pues que lo diga. Pero que en España hay bolsas, auténticas bolsas de pobreza, y no todas están en barrios discriminados, muchas veces dentro de los propios bloques de pisos, en los barrios, en los pueblos, en todos sitios hay pobres, la gente no puede vivir porque el sistema es incompatible con la vida. Hay que cambiar y hay que tirar para adelante, aunque de este informe, curiosamente de este informe no se ha hablado ni una palabra en el Congreso de los Diputados. Hablamos de eutanasia, hablamos porque no debatimos, solo hablamos de banderas, de hostias de vinagre, pero de la pobreza, de lo que realmente afecta a la gente, que no puede llegar a fin de mes, o que no puede tener la calefacción, o que no puede comer carne, o que no puede comer pescado, de eso no se habla. Pues sigan los políticos mirando para otro lado, porque al final, cuando la gente no tenga nada que perder,
nada le va a importar. Desde aquí seguiremos poniendo el foco y seguiremos poniendo el micrófono a todos aquellos que quieran explicarnos la situación real de nuestro país. Si tiene que venir el de la ONU, pues que venga a decirlo, a ver si alguien le hace caso. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. ¿Conocéis a un señor que se llama Nayib Bukele? No es el presidente de Arabia Saudí, ni de Qatar, ni nada de eso. No, es el presidente de El Salvador. Y tiene 38 añitos. Y esta semana pasada irrumpió en la asamblea, lo que viene a ser nuestro parlamento, acompañado del ejército. Bukele, que no cuenta con un solo diputado, se sentó en la silla del presidente del Congreso semivacío y ordenó el inicio de la sesión. Sus huevos. Amparado, dijo, de un derecho divino. ¡Ode! Más tarde, desde la calle, ante miles de seguidores, 50.000 según él y 5.000 según la prensa independiente, habló de insurrección y dio una semana de plazo a los diputados para que aprobaran un crédito de 109 millones de dólares clave para financiar la estrategia de seguridad en una de las naciones más violentas del mundo. Resumo. Cogió el ejército, entró en el parlamento, echó a todo el mundo, se sentó allí, dijo que por derecho divino estaba allí y que ya le podían soplar 110 millones de dólares. La oposición exige la intervención de la Organización de Estados Americanos para frenar lo que ha considerado un golpe de Estado. ¿Y sabéis lo que dice él? Entre comillas, Dice, si fuera un dictador, habría tomado el control de todo el gobierno ayer. Encima, esto es una noticia del día 10, o sea que estamos hablando del domingo. En febrero del 2019, el telegénico, que este es uno del que era de los que salía como si fuera un telepredicador, Bukele logró una abrumadora victoria que no necesitó de segunda vuelta al derrotar al histórico FMLN, heredero de la guerrilla que gobernó el país en los últimos 8 años. Desde entonces gobierna enfrentado a una asamblea controlada por la oposición, situación que puede dar la vuelta a las elecciones de 2021, en el que las encuestas le auguran una abultada victoria a este güey. Durante una entrevista telefónica al País, que es la noticia que nosotros estamos recogiendo, Bukele le da una semana de margen a la bancada opositora para que apruebe el crédito que hemos dicho. Se cuenta con todos los apoyos para tomar en contra de todo. Dice que si no se lo aprueban, que va a pasar de todo, que va a disolver todo y que él manda aquí y nadie más. El mandatario insiste en que es un factor de moderación entre quienes le piden ir más allá. Según esa entrevista, le preguntan si la seguridad es importante, pero también el respeto a las instituciones. ¿No deberían entrar los militares en la asamblea? Le pregunta la periodista del País y él dice que puede tener razón. Pero eso sería analizar lo que está pasando mirando solo la foto. Empieza a hablar y dice que si los militares en la asamblea o eso no le parece un poco perder las formas. Y él dice que esto de los militares en la asamblea y perder las formas se lo parece solo si eres superficial y te fijas en la foto en sí. Según él, alguien que no conoce El Salvador ve la foto de los militares en el Congreso y dice ¡oh, qué barbaridad! Pero es que es más grave una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos ni disparos, o saber que hubo diputados de gobiernos anteriores que negociaron con pandilleros. Lo de los militares solo fue un acto de presencia, fijarse en eso, de estar enfocándose en lo superficial. O sea, para este tío entrar en la asamblea con el gobierno es un tema de formas y es algo como superficial. Según la periodista le empieza a preguntar y le pregunta que también esto de entrar con los militares en el Congreso es como una amenaza al orden constitucional. Y entonces es cuando este señor dice lo siguiente. Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo no se apoya. Esto es la gente que el pueblo no apoya, que el pueblo, las bases, el partido, la gente que lo sigue en general, que el pueblo, como si el pueblo fuera un señor que viniera y te dijera yo te apoyo, pues lo mismo con todo. El pueblo
se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el gobierno esa noche. Si alguien prefiere enfocarse, como ven en una fotografía, este tío se nota que viene en la tele, porque está todo el rato hablando de la foto. Está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo nuevamente se dio cuenta de que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están mirando, porque El Salvador es un pueblo violento, dice su propio presidente. No hay una sola familia en el país en la que no le hayan matado a un familiar, dice el propio presidente. No quiero ni imaginar si a España le sucediera el 10% de lo que pasa aquí en El Salvador, se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Este tío no solo el presidente, sino que es el líder espiritual. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es lo mejor para mi país y que todo está en calma. Este tío es un personaje. Yo no sé por qué no lo seguimos más, a partir de ahora lo vamos a seguir más, al tal Bukele este. Es un personajazo. Pobre gente de El Salvador, pero en fin, al final hay que ver cómo está la gente y cómo está el país para que acaben votando masivamente a tipos como este tío, pero algo tiene razón, y es que el pueblo lo apoya masivamente, o sea, el pueblo, la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas, no el pueblo en etéreo. Así que desde aquí vamos a seguir bastante de cerca a este señor, que no es más que otro más en la corriente fascistoide que está arrasando América Latina. Antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería, y ahora ya, mi mundo es otro. Bueno, hay 4 imputados por aplicar el síndrome de alienación parental para separar a una menor de una madre. Ya era hora. El famoso SAP, del cual aquí ya habíamos hablado antes, que ha sido rechazado no solo por todas las organizaciones de psiquiatras y de médicos como no existente, por fin ha sido rechazado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial, que dice que es inaplicable. Recordemos que el SAP es aquel invento por el que, según algunos jueces y algunos psiquiatras, unos psiquiatras y luego jueces que lo aplican, uno de los dos padres, normalmente la madre, se supone que le mete historietas a la cabeza a los hijos para que no quieran irse con el padre. Normalmente lo aplican así, pero no existe en el síndrome de alienación parental, no existe, y sin embargo se ha venido aplicando por algunos jueces. En el caso del que vamos a hablar, en el caso de Irene Costumero, es una madre a la que le quitaron a su hija en base al síndrome de alienación parental y no la dejaron verla durante años, y ahora se ha vuelto, ella ha denunciado a la Diputación de Vizcaya, y la Audiencia de Vizcaya la ha apoyado. Como decimos, 4 miembros del Servicio de Infancia de la institución foral de la Diputación de Vizcaya, entre ellos el que es ahora el máximo responsable del Departamento de Acción Social, Sergio Murillo, han sido imputados por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación por actuar sin pedir la autorización del juez y arrebatar a una niña a su madre que tenía la custodia compartida, apelando el SAT, que es otra forma más de ejercer la violencia contra la mujer, según la Audiencia de Vizcaya. La sala recuerda en su auto que el controvertido síndrome no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica y, como decíamos, ha sido rechazada por la Asociación Americana de Psiquiatría, por la Organización Mundial de la Salud y por el propio Consejo del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, que algunos padres... Lo que significa, que los jueces no reconozcan, lo que no significa que los jueces no reconozcan las interferencias parentales, o lo que es lo mismo, que algunos padres y madres utilicen a sus hijos en contra de sus parejas, pero esto no significa que genere ningún síndrome ni enfermedad de nada. Según Irene, me arrebataron a mi hija en contra de la decisión del juez que había dictado la custodia compartida. La batalla judicial se prolonga casi hace 3 años desde que denunció aquel hecho en agosto del 2017. Costumero recuerda que cuando le dijeron que le iban a quitar a la hija, estaba en el servicio de infancia. Estaba con mi hija y con mi madre. La niña se agarró a mí y me la tuvieron que arrancar mientras gritaba mamá, mamá. En un momento, relataba, se encontró rodeada de una decena de policías.
No había sido un divorcio fácil y las cosas se complicaron tras el fallo que otorgaba la custodia compartida. El padre denunció a los servicios de la Diputación Foral por influir a la niña para que no pasara tiempo con él, y la institución actuó sin pedirle permiso a nadie y sin encomendarse ni a Dios, ni a su padre, ni por supuesto a ningún juez. Desde entonces, hace casi 3 años, puede visitar a su hija solo 2 días a la semana, unas pocas horas y con una escolta. Según Irene, denunció porque no quiere que nadie vuelva a pasar por esto, porque la Diputación usa ese síndrome para hacer lo que me hizo a mí y porque es injusto y malo para mi hija. La sección sexta de la Audiencia Provincial denuncia que el proceder de la Diputación porque no parece que la competencia para revisar la resolución judicial sea de la institución e imputa a la jefa de sección y de recepción y valoración de orientación, Antonia Giner, a la jefa de servicio de infancia, Consuelo Alonso, el director general de promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, y la trabajadora que ejecutó la orden, Maika Urruchurtu, por prevaricación y por un posible delito de lesiones que se produjeron cuando usaron la fuerza contra Costumero y quizás apunta el auto contra la propia niña. El Departamento de Acción Social no quiere hacer ninguna declaración sobre el auto y no se va a pronunciar hasta que se produzca el juicio y haya una sentencia firme. Todo esto lo recogemos de una noticia del País. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial confirman que para cualquier cambio de situación de la custodia de la menor, la figura del juez es, por supuesto, incuestionable. Pese a todo, la Diputación de Vizcaya no mueve ficha. 2 años y medio después de quitarle de hecho la custodia a su madre, en agosto de 2017, la niña sigue en manos del padre. A todo esto, la niña todavía está con el padre. La menor tenía 5 años cuando pasó todo esto y cumplió 8 el domingo pasado. Según su madre, voy a llegar hasta el final, pese a todo y contra todos. La batalla de esta mujer, por supuesto, no es solo judicial. En estos cerca de 3 años separada de su hija, también ha abierto una vía política hasta el punto de que el Parlamento Provincial de Vizcaya, en las juntas generales, se han hecho eco del argumentario que la Audiencia de Vizcaya y a finales de enero los partidos aprobaron por unanimidad una proposición que insta a la Diputación Foral en general y el Servicio de Infancia en particular a que dejen de utilizar este síndrome a la hora de valorar a los menores y a sus madres y a sus padres o recurran a otro tipo de metodologías. Costumero y varias madres más se reunieron con todos los grupos políticos para enseñarles la argumentación judicial sobre el SAP y las consecuencias que puede generar en los niños. Hasta el PNV, que gobierna la Diputación, se sumó a la iniciativa. Lo que es increíble es que haya funcionarios todavía que estén aplicando el SAP que no existe. Es como si yo me invento una enfermedad mañana, te digo que la tienes y un médico te aplica el tratamiento al uso. Es como si mañana, no sé, es como si alguien se inventa que tienes, no sé, una enfermedad y mañana llega alguien y te pone en tratamiento. Es increíble que se siga aplicando y es increíble que toda esta gente no esté ya inhabilitada de por vida. Lo que también es increíble es que no es la única, por desgracia, el caso de Irene Costumero, sino que hay muchos, cientos de casos en los que los hombres han utilizado la coña esta del SAP que no existe para seguir ejerciendo violencia sobre sus mujeres y muchas instituciones se la han quitado a los críos y se los han dado a los padres o a centros de acogida. Es imprescindible que la justicia actúe rápido y que se deje de utilizar este mafoca contra las mujeres que es el síndrome de la alienación parental, que repito y repetiremos siempre, no. El de la rebaja, baja del taxi, los tiros, la tira, el bazuco, la
si alguien no se había enterado de esta noticia, porque la verdad es que no ha salido en muchos sitios, la banca se ha quedado con 1.400 millones de las cláusulas suelo gracias a un decreto de Rajoy. La normativa para evitar la judicialización de las reclamaciones aprobada por el gobierno de Rajoy tras la condena del Tribunal de la Unión Europea permite a los bancos cerrar en la vía extrajudicial por 2.200 millones unas demandas que le habrían costado 3.600 millones en los tribunales. Porque como no les hemos dado dinero bastante, pues encima que se lo ahorren de los pobreticos de los clientes. Como digo, los bancos españoles, según esta noticia de Público, han conseguido salvar 1.400 millones de euretes del botín que obtuvieron timando a sus clientes con las cláusulas suelo gracias a la aplicación del decreto por el que el gobierno de Mariano Rajoy habilitó a toda prisa, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que corrigió al Supremo y obligó a devolver todo el dinero estafado, una vía extrajudicial para resolver las reclamaciones de las víctimas. El decreto, publicado el 20 de enero del 2017, un mes después del pronunciamiento del Tribunal Europeo, contenía varias medidas favorables a las entidades financieras, entre las que, además de permitirles ganar tiempo y posponer los pagos, destacaban dos. Dejaba en las manos del banco el cálculo de la contraoferta a su cliente, buena parte de las cuales seguían teniendo todavía viva la hipoteca con la misma entidad. Y la segunda medida es que les proporcionó un ahorro de más de 300 millones, fue que les eximía de pagar las costas judiciales, si llegaban a un acuerdo. Total, que han hecho un pan como unas hostias. Según el Ministerio de Sanidad, que gestionaba las competencias de consumo en el mes pasado, que era el que gestionaba este asunto, el importe medio de las solicitudes presentadas por vía extrajudicial, que eran 1.140.000 más o menos, especificaba una cuantía reclamada de una media de 7.193, aunque a mediados del 2008 había bajado a 7.000 euros. De ellas, los bancos habían aceptado año y medio después el pago de el 44,2%, con un importe medio devuelto de 4.229,65. Voy a ponernos en la situación para que no se pierda nadie. Estos tíos tienen que haber ido a juicio y devolver la pasta en el juicio, el 100% de la pasta que les decía el Tribunal Europeo. El PP aprobó un decreto mediante que ellos extrajudicialmente podían llegar a un acuerdo y ofrecer una cantidad de dinero, ¿vale? Y además se ahorraban las costas. Ellos ofrecían la cantidad de dinero y el cliente la aceptaba o no, y si no, tenía que ir a juicio. ¿Cuál es la coña de toda esta historia? Que el juicio lo paga el cliente. Entonces, muchas veces, la diferencia entre lo que le ofrecía el banco y lo que a lo mejor el cliente tardaba, porque estamos hablando de una media de 3 o 4 años en un juicio sobre cláusula suelo, lo que tardaba el cliente y la diferencia del dinero, al final ha dejado de cobrar casi un 40% de lo que le debía al banco, y el banco se lo ha directamente ahorrado. Entre esto y la sentencia del Supremo del Contencioso, en el que no obligaron a pagar los gastos hipotecarios, estamos sufriendo cada día un atraco a mano armada de los puñeteros bancos. Y hablamos de recesión, y hablamos de redistribución, y de impuestos, y de no sé qué, y nadie está hablando de que nos devuelvan el puñetero dinero que todavía hoy nos están robando porque no se está devolviendo. Los afectados obtenían un resultado mucho más beneficioso en los juzgados. Los jueces resuelven de manera favorable al demandante en el 97,6% de los casos, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial. La estimación de los 1.400 millones sale de aplicar la tasa de éxito de los juzgados a ese millón de acuerdos extrajudiciales. En los primeros 2 años y medio del plan, es decir, desde el 2017, por las cláusulas suelo se han resuelto 197.002 demandas, con un 96,3% de estimaciones, y quedan por resolverse unas 253.000. El problema es el que os digo. La vía del decreto tan solo ha admitido a trámite el 44% de los casos, lo que ha supuesto devolver una media de 4.400 euros. La vía judicial da la razón a los consumidores en el 96% de los casos, con una devolución media de 7.200 euros, que es un 63% más. Según Pablo Rabanal, CEO de Recamador.es. Lo que igual podemos concluir que los bancos han quedado con alrededor de 1.500 millones de euros. La administración no ha asumido responsabilidad alguna, y sino que al contrario el mensaje que se da es de un cinismo total, diciendo que se han devuelto por este mecanismo 2.200 millones de euros, pero claro, no se dice que tenía que haber sido 3.600. Es absolutamente infumable lo que está pasando con el tema de los bancos. No devuelve los gastos hipotecarios, no devuelve las cláusulas suelo y encima se están quedando con la pasta. Es una vergüenza y es otro tema que aquí no dice nadie nada. Hablamos de cualquier estupidez que se nos ocurra, pero de esto, del dinero, de la gente, de lo que realmente nos importa, aquí no dice nadie ni pío. Al final los bancos son los que mandan. Hoy leía una noticia que decía que el Banco Santander está a punto de comprarse el BBVA
y con lo cual tendrá más poder que el gobierno. El Banco Santander hace mucho, muchísimo, que tiene mucho más poder que este gobierno y que todos los gobiernos. Pero sigamos dejando que hagan lo que quieran y sin decir nada, que esto es lo que hay. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. El rata de esta semana de verdad que es de órdago. O sea, porque pocas veces vemos una muestra de estupidez y de misoginia junta tan espectacular y tan cuantificada. Paso a leer. El rata de esta semana es para el empresario canadiense Bruce McConville, que vosotros diréis, ¿y quién es Bruce McConville? Pues Bruce McConville es un tío que ha sido encarcelado por quemar 700.000 euros para no pagarle la pensión a su mujer. Este tío le ha pegado fuego para no pagarle la pensión de alimentos a su señora. Y fue encarcelado tras informarle a un juez que prendió fuego a tan exorbitante cantidad de pasta para evitar pagar a toda costa la pensión de su expareja. McBeal habría quemado dinero en 2 hogueras distintas después de llevar a cabo 2 retiros en efectivo en septiembre y en diciembre del año pasado. El empresario, que fue el candidato a la alcaldía de Ottawa, en Canadá, señala que cuenta con recibos que prueban que quemó el dinero. Vamos, para que no quede duda de la sorprendentemente pila de dinero. Para lo que veáis, cada vez que nos fijamos en Canadá para algo, deberíamos pensar que existen personajes como este. Entonces, un tío que prefiere quemar 700.000 euros antes de pagar lo que le corresponde a su mujer, es un rata, pero un rata bien gordo y además bien capullo. Pues para ti, para Canadá va el rata. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Ha sido un placer como siempre. Os hemos contado lo que más hemos pensado que os podía interesar, porque son todas estas noticias que pasan así como de y luego nadie quiere comentar, pero nosotros estamos aquí para recogerlas todas y que nadie se pase, para generar conciencia crítica y buenos debates y buenas conversaciones. Estamos toda la semana con vosotros en DLV Radio, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, en el Twitter de Nuriglés, en el Facebook de La Escola, y en Spotify, y en iVoox, y en todos los sitios del mundo. Por cierto, está funcionando muy bien y os queremos dar las gracias a todos por la gran acogida que estáis haciendo en nuestra nueva sección, La Penúltima y Nos Vamos, que es una reflexión de una noticia al día, a última hora de la noche, que está siendo un exitazo, donde tenemos un montón de colaboradores y colaboradoras nuevas que damos la bienvenida a esta grandísima familia de DLV Radio. Pues nada, hasta entonces, empezamos toda la semana con vosotros y esperemos que sigáis escuchando todos nuestros programas. La Penúltima, el programa de cocina, Arras Competición, ya tenemos un montón. Cada vez somos más gracias a vosotros. Así que un beso enorme y hasta la semana que viene. Hijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.